Jacob confirmó que Milei llega más fuerte que nunca a 2027. Vamos a hablar de esto con Eduardo Jacobs, economista que ya está conectado con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Un placer. Hola, buen día, Paz, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por estar en contacto con nosotros y por supuesto hablar, ¿no?, un poco del pago de la deuda. Ahora, por supuesto, este mes es uno de los mayores vencimientos, ¿no?, que hay en el año. ¿Qué pasa con esto, ¿no?, donde vemos un Banco Central, como a mí me gusta decirlo, un poco más consolidado, ¿no?, preparado para afrontar estos vencimientos? Claro, bueno, digamos, ya los vencimientos han cambiado los tiempos y estamos en una condición mucho mejor como país. Entonces, Sí. la prioridad por parte del gobierno ya no es la garantía de pagar, que nadie duda que se va a pagar, sino tratar de pagar reduciendo la carga fiscal que implican los intereses, es decir, buscar los mecanismos que le permitan al gobierno refinanciar, pagar esos vencimientos, no volver a tomar deuda tan cara como la que había, Claro. y entonces seguir bajando el perfil de lo que son las responsabilidades para el Estado en los próximos años. Una Totalmente. visión muy conservadora y muy cuidadosa, porque no solo estás solucionando el problema de hoy, de los vencimientos que hay durante 26 y durante 27, sino que estás tratando de darle una perspectiva para los próximos 10 años de mucha calma desde el punto de vista del Sí. financiamiento, ¿sabes? Y con a una tasa mucho menor, ¿no? También esto es interesante y ahora se habla bastante de viendo y observando el valor del riesgo país, donde vemos un riesgo país, digamos, mucho mejor de lo que estaba y que se pregunta, ¿no?, si se va a volver a tomar deuda o no. ¿Cómo ves también, ¿no?, estas cuestiones? Y mira, esa sigue siendo una evaluación que el equipo económico va haciendo todo el tiempo. Si vos te acordás, meses atrás el ministro Caputo ya señalaba que él iba a salir al mercado internacional cuando estuvieran las condiciones, que Argentina estuviera ya con un perfil de deuda y de tasas de interés que le van a cobrar más bajo. No quiere salir al mercado internacional para pagar tasas del 9%, va a tratar de salir para pagar tasas del 6% o del 5%, ¿no?, que para eso requiere un tiempo. Por eso yo creo que el mercado está estudiando muy bien cuándo el gobierno va a salir, pero no hay ninguna duda de que antes de que termine el 2026 van a tener ya cubiertos todos los vencimientos del año 27, porque entendemos que el año 27, es un año eleccionario, de cambio de elecciones generales, ejecutivas generales, el gobierno no va a querer tener ese debate abierto de cómo se va a financiar, Claro. en enero y en julio del 27, que son los vencimientos más fuertes, el año que viene. Así que durante este año vamos a tener toda esa vuelta del Ministerio de Economía viendo cómo cubre esos vencimientos. Claro. Eduardo, si vemos la inflación, ¿no? Vimos un mes positivo en materia de cómo vuelve a tomar la inflación un rumbo de desaceleración. Vemos que la inflación fue del 2,1% para el mes de mayo y se estima que para el mes de junio esté por debajo de la barrera de del 2%. ¿Qué pasa lo que resta de los meses? ¿Esto va a seguir en este curso o hay posibilidad de que vuelva a subir? Mira, siempre tenés en estos niveles de inflación, vos podés tener ese nivel de variación, como el que vos señalabas, pasar del 2,1, pasar al 1,9 o al 1,8 o quedarte en el 2. También puede pasar al revés, puede ser que vos logres niveles del 1,5, 1,9 y que vos eventualmente en un mes tengas un rebote y vuelvas al 2. Pero lo que está muy claro es que la economía está calmada. Cuando vos mirás los precios, vos lo que se nota es que una enorme mayoría de los precios están estabilizados, no cambian todos los meses, sino que son precios muy estables que están buscando están buscando cuál es el consumo viable que están obteniendo. Eso Claro. se ve en cadenas desde los zapatos hasta los restaurantes, los hoteles y en todos lados, ¿no? Ya no es solamente que vos decís, bueno, entonces tengo que ajustar mi
mi salario en 2,1 o tengo que aumentar el precio de las medialunas en 2,1. Vos, el comerciante lo que está haciendo es tratando de buscar su precio de equilibrio que le permita tener una rentabilidad razonable en el marco de poder seguir adelante con su negocio. Ese es el trabajo hoy de todos los argentinos. Ya no sentimos el agobio de la inflación, pero respondiendo más directamente a tu pregunta, yo creo que sí, que los próximos meses son meses que van a estar con una tendencia a la baja cuando vos tomás 4 o 5 meses juntos, ¿sabes? Claro. Esto de la cuestión de los salarios, ¿no? Que también es uno de los puntos, digamos, quizás más complejos hoy en día porque, bueno, se ve como en las familias hay menos ingresos y, por supuesto, esto lleva a que el consumo en la Argentina sea mucho menor. ¿Considerás que esto va a aumentar en lo que resta del año o vamos a seguir con esta idea de ajuste donde Mira, los salarios... Sí. Sí, decías. Depende qué salarios y depende qué consumos, Paz. No estamos en una situación de caída del consumo. Vos tenés que mirar qué es lo que cae y qué es lo que no cae. Claro, pero hay muchos productos que están aumentando el consumo. Sí, sí, por supuesto, pero indefectiblemente de que vemos, ¿no?, un aumento, o en general, si vamos a un dato, la actividad económica, ¿no?, para tener un panorama quizás un poco más general. Vemos como la actividad económica fue recuperando mes tras mes, pero después vemos que esto no logra ser lo que muchos comercios necesitan para poder sostenerse. Indefectiblemente, bueno, hablemos, si te parece, más bien de la... Sí, por supuesto, de la indumentaria, por supuesto que hay sectores que les está yendo muy bien, como lo es la minería, la tecnología, el sector agro, pero ahora bien, dentro del sector... Sí. Mismo dentro del sector indumentaria hay sectores que le va bien y hay sectores que le va muy mal. Entonces vos lo que tenés es cuando se produce un cambio de modelo tan fuerte como este, donde vos dejás de tener tasas negativas, dejás de tener inflación acelerada que te permitía acumular stocks, cambia el modelo totalmente y por lo tanto lo que tenés cambia la modo de comercio. Hoy por hoy los chicos y un flujo creciente de consumo se hace a través de las redes, se hace a través del e-commerce y entonces todo eso genera cambios muy importantes en la evaluación del consumo y la verdad que lo que se está viendo es que, bueno, es un cambio que llega para quedarse. Vos sí, por supuesto. Por ejemplo, No digo que estos cambios no sean algún cambio de paradigma y que no es, digamos, de la política económica, sino que es un cambio mundial, ¿no? Si nos vamos a la indumentaria, lo que ingresa afuera en comparación a los costos que, digamos, o el valor que tiene fabricar acá en la Argentina. Ahora bien, mi pregunta es, tanto no solo en la indumentaria, como en este caso hice referencia, sino también en lo que tiene que ver con el turismo, ¿no? El turismo en todas las regiones de la Argentina. Vemos que no es lo que, digamos, esperan los distintos sectores para poder sostenerse tanto en el sector de hotelero, en el sector gastronómico, y los valores tampoco es que están muy altos para poder vacacionar, lo cual sí se muestra y se ve en la calle a diario, donde quizás no es lo que el rubro, por ejemplo, en el sector hotelero necesita para, digamos, tener una ganancia. Muchas veces no la tiene. Bueno, hoy por hoy en Buenos Aires vos estás lleno el sector hotelero. Es decir, tenés una ocupación muy importante en el sector hotelero con buenos precios por parte del sector hotelero. Es decir, y en los centros turísticos importantes del país, asimismo, lo mismo tenés. El turismo receptivo ha crecido más que el turismo emisivo en los últimos meses. Es cuestión de caminar por Buenos Aires y vas a ver que la cantidad de brasileños que hay es mayor, que año a año viene creciendo. Entonces vos tenés una variedad de situaciones que se va dando y la única realidad, cuando vos querés mirar cómo le va la economía, vos tenés que ir a mirar el crecimiento de la economía, el EMAE del último año. Y el EMAE del último año te está dando que crecimos el 5,5%. Eso es lo que está ocurriendo. Ese es el promedio general en que se ubica la Argentina. Dentro de ese promedio, cada actividad tiene un comportamiento particular a lo largo del año, a lo largo del sector, en sectores, en provincias, todo va cambiando. Pero vos tenés ese movimiento en general y eso es lo que te está marcando que
la tranquilidad que tenés, el hecho de que el Banco Central pueda comprar reservas, todo lo que está ocurriendo tiene que ver con eso. Los depósitos en los bancos aumentan, los plazos fijos aumentan, Claro. eso te da una sensación de que la gente, primero, consume mucho menos, mucho más pautadamente consume. Sí. Ya no acumulás vos latas en tu casa, nadie acumula, porque no sentís que tenés que ir corriendo porque te cambia el precio. Bueno, sí. Entonces estamos cambiando Sí. y en ese escenario creo que hay que ubicar lo que está ocurriendo con la economía. Sí. Bueno, y es cierto esto que comentabas, que por supuesto el dato de la EMA es así como comentás, pero bueno, es interesante también ver un poco el desglose, ¿no? Cuáles son los sectores, digamos, que venimos hablando en varias ocasiones, cuáles son los sectores que están mostrando o están por debajo, digamos, en la barrera más bien negativa, y ver los sectores que están traccionando mejor. Por supuesto, también hay que tener en cuenta esto que no es menor, que mencionás, que son cuestiones estacionales, que hay meses en los que quizás hay más movimiento, digamos, en algunos rubros, y meses en los que no. ¿Qué pasa? Me gustaría... Sí. Me gustaría hacerte una distinción que me parece muy importante para los próximos meses. Dale. Nosotros hasta ahora vinimos comparando, es decir, el primer cuatrimestre del año 2025 fue bueno. A partir del primer cuatrimestre, a partir de abril, mayo, fue cuando empezó toda la puja política, decididamente política, empezó la presión sobre el tipo de cambio, empezó la corrida sobre el dólar, empezaron las leyes, las marchas y las leyes anti-superávit fiscal, la ley universitaria, la discusión de la discapacidad, todas las leyes que después el presidente impugnó y que el Congreso, empezó todo lo que podemos decir el parate de la economía. El crédito venía creciendo hasta mayo más o menos, ahí se paró. Ahora vamos a empezar a tener una etapa donde el crecimiento se va a notar mucho más claramente que en el primer cuatrimestre. ¿Por qué? Sí. Porque vamos a estar comparando contra los meses del segundo semestre del 2025, que fueron malos. Entonces vamos a tener también, vamos a decir, uy, ¿ahora que nos va mucho mejor? No, es que nos paramos hacia mayo, junio del año pasado, cuando hubo, que es lo que ahora el gobierno está tratando de evitar que ocurra en el 2027. Claro. Es decir, que el descalabro político, la presión política, la presión, vamos a decir, desestabilizadora, te lleve a una presión sobre el tipo de cambio y eso te frene la economía. Eso, el año 27 no va a ocurrir y por eso es que, porque está mucho más sólidas las cuentas públicas, está mucho más sólido el gobierno y es por eso que el ministro de Economía ha dicho eso de que el año 2027 la economía se va a llevar puesta a la política, es decir, va a vencer esa pulseada la economía, no va a estar tan, digamos, tan frágil como estaba en el inicio en el año 2025. Claro. Y estos informes, ¿no?, que revelan o que muestran la cantidad de empresas que cerraron, ¿son así? ¿Por qué pasa? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Y pasa porque es una tendencia en la Argentina. Si vos mirás, ¿sabés cuántas tapas tuvo Clarín de cierre de empresas desde 2013 y 2023? Seguro que no, porque nadie anda mirando la cantidad de tapas a lo largo del tiempo. Ninguna. Sin embargo, la cantidad de empresas bajó. De 2013 a 2023 bajó fuertemente la cantidad de empresas. Claro. Sin embargo, no era tapa, porque ningún hecho de la economía real era tapa en los últimos 40 años. Lo único que era tapa era el precio del dólar, la situación de si el gobierno cuándo iba a devaluar, la inflación que se disparaba, los controles de precios que se introducían. Esos eran los temas de tapa. Hoy ya los temas de tapa son si la construcción creció el 1,5% o no sobre el mes pasado. Estamos con la metodología del pasado, que era una metodología de analizar la crisis y vamos a decir, y los títulos respecto de cómo abrió el dólar paralelo y a cuánto está, y a cuánto están las cuevas y cuánto están los arbolitos y demás. Y ahora queremos manejar la economía real con los mismos criterios y con el mismo nivel de seguimiento y de angustia, te diría yo. Y no es así. La economía real la tenés que analizar a lo largo del tiempo y con mucha más profundidad, porque es muy compleja. Claro. Muy compleja. Y hablando de un sector en particular, si querés, hablamos de la construcción. Hoy acá en Capital tenés un boom de construcción.
están las calles cerradas porque los volcadores están bajando hormigón, porque toda la construcción que se paró a mitad del año pasado empezó a dinamizarse ahora. Sí, Y eso es cierto. los pedidos de nuevas autorizaciones de metros cuadrados está en récord absoluto. Entonces, vos podrías analizar eso. Ahora, ¿eso te da un boom de la construcción? No, todavía no, porque el crédito todavía no se reanimó. Claro, pero la construcción está a full. Si compartís las ideas de La Libertad, apoyá el canal, dale un like y suscríbete. Muchas gracias.